Buen día, estimado docente. El tema que hemos elegido mi compañera y yo para el trabajo de esta semana es la corrupción de Pedro Castillo. Es realizado por Bedoya Neira Juanita y quien le habla, Obando Núñez Sarela. Empecemos. Una pequeña reseña para abordar bien el caso. El caso de corrupción de Pedro Castillo es uno de los más complejos y controvertidos de la historia política reciente del Perú. El expresidente, quien gobernó entre 2021 y 2022, enfrenta acusaciones de corrupción, lavado de activos y tráfico de influencias, que se basan en la presunta participación de Castillo en una red de corrupción que operaba durante su gobierno. Esta investigación se está centrando en varios casos, incluyendo los más importantes: el Puente Tarata, Petroperú, Asesores en la Sombra. Ahora comencemos en sí con lo que hemos venido trabajando en el transcurso del curso. La teoría de las capacidades de Sen y su aplicación al caso de corrupción de Pedro Castillo. La teoría de las capacidades, desarrollada por el economista y filósofo indio Amartya Sen, propone un enfoque para evaluar el bienestar humano que se centra en las oportunidades reales que las personas tienen para llevar una vida digna y plena. ¿Y cómo podemos relacionar esta teoría con el tema que estamos trabajando, que es la corrupción de Pedro Castillo? En el contexto de este caso, la teoría de las capacidades puede ser utilizada para analizar cómo la corrupción afecta las oportunidades de los ciudadanos peruanos para alcanzar un bienestar real. La corrupción, al desviar recursos públicos hacia intereses privados, limita las capacidades de las personas para acceder a servicios básicos como la educación, la salud y la seguridad. Esto genera desigualdad y pobreza, impidiendo que los ciudadanos puedan desarrollar su potencial y alcanzar una vida digna. Sería bueno dar unos ejemplos referente a lo que estamos tratando. Por ejemplo, si la corrupción afecta la inversión en educación, los niños y jóvenes de las zonas más pobres del país tendrán menos oportunidades de acceder a una educación de calidad, lo que limitará, obviamente, sus capacidades para desarrollar habilidades y obtener un trabajo digno. Otro ejemplo sería: si la corrupción afecta la inversión en salud, la población tendrá menos accesos al servicio de salud, lo que aumentará la mortalidad infantil, la morbilidad y la discapacidad, limitando la capacidad de las personas para vivir una vida larga y saludable. Vamos ahora con el contexto de organización. Como ya lo veníamos mencionando, voy a referir los casos más relevantes, ¿no? Por ejemplo, se encuentran los dinámicos del centro, una red dedicada a la obtención irregular de brevets con presunta participación de Vladimir Cerrón, mentor político de Castillo. El caso Puente Torata, que investiga la adjudicación irregular de una obra pública en Tacna, las sospechas de corrupción en la compra de biodiesel por parte de Petroperú y las denuncias de Karelin López sobre un sistema de sobornos a cambio de favores gubernamentales. Además, investigan ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y presuntas irregularidades en el Ministerio de Vivienda. Todas las figuras implicadas, como vemos, son numerosas, y las consecuencias del caso han sido devastadoras, incluyendo la destitución de Castillo, una profunda crisis política y una significativa erosión de la confianza en las instituciones peruanas. La investigación, como bien sabemos, aún continúa en curso. Vamos ahora con el análisis de la teoría del óptimo de Pareto aplicado al caso de corrupción de Pedro Castillo. El caso de Pedro Castillo ilustra cómo la corrupción puede generar una situación de ineficiencia en el sentido de Pareto. Las acusaciones de corrupción contra Castillo y su entorno cercano apuntan a la desviación de recursos públicos hacia fines ilegales, incluyendo la adjudicación irregular de obras públicas, la designación de funcionarios corruptos y el uso de fondos públicos para beneficio personal. Este tipo de acciones generan un desequilibrio en la asignación de recursos. La corrupción, en este caso, no solo se traduce en una pérdida de eficiencia económica, sino que también genera una profunda injusticia social.
El desafío de aplicar el óptimo de Pareto en la lucha contra la corrupción. Este presenta un desafío significativo. Si bien la teoría busca la máxima eficiencia en la asignación de recursos, la corrupción por su propia naturaleza busca la maximización del beneficio individual a expensas del bienestar general. En este contexto, la lucha contra la corrupción requiere un enfoque más amplio que solo la eficiencia económica. En este caso, es necesario considerar también la dimensión ética y social de la corrupción. Y para terminar, la aplicación del óptimo de Pareto en este caso nos recuerda que la lucha contra la corrupción no solo busca la eficiencia económica, sino también la justicia social y la equidad. Es necesario construir un sistema que garantice que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y equitativa para el beneficio de toda la sociedad. Eso es todo en cuanto a mi exposición. Le doy pase a mi compañera Juanita Bedoy. Buen día, profesor. Mi nombre es Juanita Bedoya Neira. Continuaré con la exposición explicando el análisis del liberalismo de Nozick aplicado al caso de corrupción de Pedro Castillo. Nozick nos argumenta que el Estado mínimo es el único que puede justificarse moralmente, ya que respeta la libertad individual y la autopropiedad. La corrupción, desde la perspectiva de Nozick, sería una violación de los derechos individuales y una forma de intervención estatal injustificada. El caso de Pedro Castillo, una crítica a la intervención estatal. El caso de Pedro Castillo ilustra cómo la corrupción puede ser utilizada para justificar la intervención estatal en la economía y en la vida privada de los individuos. Estas acciones representan una forma de intervención estatal injustificada, ya que el Estado, a través de sus funcionarios corruptos, se utiliza para beneficiar a un grupo reducido de individuos a expensas de la mayoría. El rol del Estado en la lucha contra la corrupción. Nozick nos argumenta que el Estado tiene un rol limitado en la lucha contra la corrupción. El Estado debe garantizar que la justicia se aplique de manera imparcial y que los corruptos sean sancionados de acuerdo con la ley. Sin embargo, argumenta que la corrupción es un problema que debe ser combatido por la sociedad civil a través de la educación, la transparencia y la participación ciudadana. El caso de Pedro Castillo y la corrupción que lo envuelve ofrece una crítica a la intervención estatal y un llamado a la aplicación de los principios del liberalismo de Nozick. Es necesario construir un sistema que garantice que el Estado se limite a proteger los derechos individuales y hacer cumplir la ley, evitando la intervención en la economía en la vida privada de los individuos. Ahora veamos lo que es el análisis de la calidad de vida de la sociedad peruana aplicando la estrategia de Maximin de Raoult al caso de corrupción de Pedro Castillo. En el caso de corrupción de Pedro Castillo, nuestro expresidente ofrece un escenario muy complejo para analizar la calidad de vida de la sociedad peruana a través del lente de la estrategia Maximin. En su obra, Una teoría de justicia, propone un principio de justicia distributiva que busca garantizar el bienestar de los más desfavorecidos de la sociedad. En otras palabras, se trata de priorizar el bienestar del grupo más vulnerable para asegurar una calidad de vida digna para todos. La estrategia de Maximin de Raoult, un principio de equidad y la justicia, se basa en la idea de la justicia social de priorizar el bienestar de los más desfavorecidos. Este principio busca garantizar que nadie se quede atrás y que todos tengan acceso a una calidad de vida digna, independientemente de su posición social o económica. El caso de corrupción de Pedro Castillo representa un ataque directo a la calidad de vida de la sociedad peruana, de nuestro país, especialmente de los más desfavorecidos. Las acusaciones de corrupción contra nuestro expresidente y su entorno cercano apuntan a la desviación de los recursos públicos hacia fines ilegales, incluyendo la adjudicación irregular de las obras públicas, la designación de funcionarios corruptos y el uso de fondos públicos para beneficios personales.
La estrategia de Maximin como una guía para mejorar la calidad de vida ofrece un marco para analizar la calidad de vida de la sociedad peruana y para identificar las acciones necesarias para mejorarla. En este sentido, la lucha contra la corrupción es fundamental para mejorar la calidad de vida de la sociedad peruana, ya que la corrupción es un factor que contribuye a la desigualdad social y económica y a la falta de acceso y servicios básicos y oportunidades que toda la ciudadanía tiene. En conclusión, tenemos la corrupción como enfermedad crónica, la desigualdad como motor de la corrupción, la crisis institucional como obstáculo para la lucha contra la corrupción, la necesidad de un cambio profundo, la esperanza en la sociedad civil. Propuestas de solución: fortalecimiento institucional, transparencia y rendición de cuentas, la lucha contra la impunidad, educación y cultura de la ética pública. Un enfoque integral para la transformación. Esta propuesta de solución busca abordar el problema de la corrupción de manera integral, atacando las causas profundas y promoviendo un cambio cultural. Es fundamental que la sociedad civil, el gobierno y el sector privado trabajen juntos para erradicar la corrupción y construir un Perú más justo y próspero. Recomendaciones: fortalecer el sistema judicial, transparencia y rendición de cuentas, fortalecer los mecanismos de control, promover la educación cívica y ética, fortalecer la participación ciudadana. Un enfoque integral para el Perú transformando. Estas recomendaciones no son una solución mágica a los problemas, sino un punto de partida para un proceso de transformación profunda. La sociedad peruana debe de unirse en este esfuerzo para construir un país más justo, equitativo y próspero para todos. Muchas gracias, profesor. Eso sería todo por parte nuestra.